Y de esta manera iniciamos nuestro tema el día de hoy, lo he titulado Dios me ama. Y efectivamente tú puedes categóricamente dar esa declaración, hacer esa declaración en tu vida, porque verdaderamente Dios te ama. Fíjense que les voy a platicar una anécdota que de alguna manera me va a ser el apoyo para ilustrar lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, cómo verdaderamente Dios nos ama. En algún momento dado hubo un joven que estaba en una sierra muy alta, en una montaña muy alta, y llegaron dos ministros de la palabra, dos misioneros propiamente, y encontraron a este muchacho. Este muchacho era analfabeto y tenía una sordera muy aguda, pero este muchacho particularmente era un pastor de ovejas, naturalmente. Entonces estos misioneros le explicaron que nuestro Señor Jesucristo quería ser su pastor y que siempre lo cuidaría de la misma manera que él cuidaba a sus ovejas. Y le enseñaron a repetir las palabras, diciéndole, el Señor es mi pastor, citando propiamente el Salmo número 23 en el versículo número 1. Entonces, para ayudarse de alguna manera y que este joven pudiera aprender y recordar constantemente lo que le estaban diciendo, comenzaron por utilizar los dedos de su mano derecha. Entonces, iniciaron con el dedo gordo y el pulgarcito, ¿no? Y ahí le pusieron la primera palabra, él, luego el índice, Señor, luego el medio, es, luego el anular, mi, y el meñique, pastor. Entonces, lo empezaron a hacer que repitiera, que repitiera, que repitiera. Él no era mudo, era sordo, pero entonces él podía hablar y decía, el Señor es mi pastor. Ojalá y tú lo puedas hacer en este momento y te puedas aprender justamente ese versículo, el Señor es mi pastor, ¿ok? Entonces, en ese momento le dijeron que se frenara en el dedo anular, en la cuarta palabra, y que recordara que ese salmo era para él. Hoy te pido que siempre recuerdes que este salmo en particular Dios lo inspiró para que tú lo hagas propio, para que esta palabra sea tuya en particular. Y entonces el muchacho aprendió a agarrarse así el dedo anular. Aquí están mis 5 dedos y agarraba el dedo anular donde normalmente se pone el anillo, la gente, ¿va? Entonces él agarraba así su dedo y recordaba que era mi pastor, era de él, era su pastor, era propio. Entonces, fíjense que sucede que pasan algunos años y uno de los misioneros iba nuevamente de paso por aquel mismo pueblo y preguntó por ese muchacho. Desgraciadamente el invierno anterior había traído terribles tormentas y el muchacho había muerto en las colinas de esa gran montaña y fue enterrado por una gran avalancha de nieve. Entonces uno de los vecinos del pueblo contaba la historia e hizo una aclaración muy especial. Y cuando le estaba contando la historia de que este muchacho había muerto sepultado en una gran avalancha, le dice, hubo algo, una cosa que no pudimos comprender. Cuando descubrimos el cuerpo de este muchacho, él estaba aferrado a su cuarto dedo de la mano derecha. Él estaba así, hermanos. ¿Ah? Esta historia nos ilustra la naturaleza del amor personal de Dios por cada uno de nosotros. Ese muchacho hasta el último momento de su vida recordó que el Señor era su pastor y que nada le iba a faltar. Hoy en día quiero decirles, hermanos, que hay muchísima gente, ¿no?, que si es que acaso creen en la existencia de Dios, lo hacen pensando que Dios es algo muy lejano. Es una fuerza prácticamente impersonal que solamente la tenemos en una idea, en una concepción básica, pero que no verdaderamente le damos la connotación adecuada. Mucha gente así lo hace. Nosotros, gloria a Dios, que ya tenemos el conocimiento y el concepto correcto de quién es Dios para nosotros, ¿verdad? Porque el Dios de la Biblia, el Dios que se muestra en la palabra, es un Dios personal. Es el Dios que te cuida, es el Dios que te ama, es el Dios que está a tu lado, es el Dios que se preocupa y se ocupa por ti.
Entonces, la relación que Él tiene con nosotros y quiere tener siempre con nosotros es una relación muy personal. Entonces, bajo esa situación, hermanos, el apóstol Pablo escribió ahí en Gálatas 2:20, ¿verdad? Que el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí, es ahora mi Dios verdadero. Y Él es mi Dios, dice también en Filipenses 4:19, porque Dios nos ama, Dios te ama. Y vamos a darle lectura, hermanos, a el Salmo número 23. Les voy a invitar a que veamos esta declaración y verdaderamente sentir lo que la palabra de Dios habla en nuestra vida. Yo te invito a que hagas tuya esta palabra. Lo hemos leído en unas semanas pasadas, lo estuvimos leyendo durante toda una semana y hasta en otra versión, pero hoy es el día en que nos toca estudiarlo y saber cómo verdaderamente Dios nos ama. Entonces la palabra de Dios dice ahí en el Salmo número 23, versículo 1, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Decláralo conmigo, léelo conmigo en voz alta si tú quieres ahí. Y yo te lo pido que por favor así sea. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos la condición de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas respecto a la posición de que Él es, a ver, lo repiten, que es para mí mi pastor, ¿verdad? Entonces Dios nos cuida como un verdadero pastor, como un pastor que cuida a sus ovejas. Y hay veces, hermanos, en las que seguramente tú, así como yo, hemos experimentado o sentido un agotamiento espiritual. De repente se nos baja la pila. Y aquí tenemos que resaltar el hecho de lo que la palabra de Dios nos enseña ahí en el versículo 3. Si lo leen nuevamente ahí, dice que Él nos infunde aliento, nos da nuevas fuerzas, nos renueva, ¿verdad? Y esa condición nos trae a nuevamente sentirnos espiritualmente no agotados, sino más bien fortalecidos. Y es lo que necesitamos tú y yo en muchos momentos de nuestra vida, sobre todo cuando de repente estamos pasando por situaciones pues que no quisiéramos pasar, ¿verdad? Pero que son necesarias. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero no debemos temer porque Él ya venció a este mundo y por lo tanto tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, muchas veces, a lo mejor, así como yo, posiblemente tú tengas una agenda o un cuaderno en donde hagas algún tipo de anotaciones, en donde, por ejemplo, yo lo que hago en muchas ocasiones, anoto lo que he necesitado cuando yo tengo alguna situación en particular y busco la guía de Dios y la anoto, ¿verdad? Y después, en algún otro momento, cuando pasa toda esa condición, cuando ya he pasado por la tribulación, por la prueba, vuelvo a leer esa nota y no me queda más que darle gracias a Dios porque Él me guía y me ha guiado y te seguirá guiando por esas sendas de justicia, por amor de su nombre, como dice el versículo 3. Entonces Dios tiene un gran propósito para tu vida. Y sí, efectivamente, tiene un gran propósito para la vida de cada uno de nosotros. Entonces tú y yo tenemos que aprender a dejarle que nos guíe por el sendero adecuado que Él trazó para nuestras vidas, por el camino que Él diseñó para tu vida y para mi vida. Y no tenemos por qué ir por la vida lleno de miedo o con una inseguridad o con una situación en donde tengamos temor o desconfianza de caminar por la senda que Dios nos trazó, porque el versículo 4 nos enseña que está con nosotros, en todo momento Él está con nosotros. Entonces, amados hermanos, tenemos que visualizar esta posición y esta realidad
de lo que Dios dice en nuestras vidas. Entonces ahí en el Salmo número 23, el Señor nos enseña que también no solamente es nuestro pastor, fíjense que también Él es nuestro buen anfitrión. Y sí, di conmigo, Él es mi anfitrión, me ha invitado, ¿verdad? A su morada, a su reino, y Él como buen anfitrión atiende correctamente mis necesidades. Fíjense que la escena cambia, ¿verdad? Directamente ahí en el versículo 5. Primero nos está mostrando este salmo la condición de un pastor que nos cuida, que nos lleva por una senda, ¿verdad? Que nos guía. Pero después en el versículo 5 cambia la escena para hacernos saber que Él es un buen anfitrión, el excelente anfitrión con cada uno de sus invitados. Porque tú y yo hemos sido invitados al reino de los cielos, hermano. Entonces, esta es una hermosa imagen de cómo es tener a Dios al lado en las vicisitudes de la vida, en las condiciones, en los avatares o en las condiciones que vamos pasando día a día. Entonces, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 5, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, está diciendo realmente que Él dispone, ¿verdad? Ordena ante cada uno de nosotros un gran banquete en presencia de nuestros amigos. ¿Cuáles son nuestros amigos, hermanos? Nuestros amigos son todos, nuestros enemigos, perdón, son todos esos espíritus, todas esas condiciones que van en contra de lo que nosotros quisiéramos, de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántas veces tú te has sentido agobiado, presionado, con situaciones económicas críticas, posiblemente con situaciones de enfermedad? Y esos son los enemigos delante de los cuales Dios adereza mesa, delante de los cuales Dios dispone para ti y para mí un banquete especial. Y nos da de su palabra para que nosotros aprendamos a través de esa bendita palabra a hacer a un lado a esos enemigos y seguir adelante. Eso es lo que Dios se propone cuando adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Dice, unges mi cabeza con aceite. Déjenme decirles, hermanos, que cuando un pastor veía que sus ovejas, ya sea que se llenaran de parásitos como moscas, moscardones o algún otro tipo de parásitos, algunas larvas, él agarraba y ungía la cabeza, le echaba aceite a la cabeza de la oveja, y ese aceite venía a ser un tónico para limpiar a ese animal de cualquier tipo de parásito. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Él, ¿verdad?, unge nuestra cabeza para quitar de nosotros todos esos parásitos, todas esas moscas que se vienen a pegar a nuestra vida y que son muy molestas. Son todos esos enemigos de los que hablábamos previamente, delante de los cuales Dios adereza mesa para nosotros. Dispone del banquete especial, ¿verdad? Entonces, de esta manera, dice también que mi copa está rebosando. Este es un vocablo, hermanos, que nosotros debemos aprender a comprender muy bien, porque cuando Dios vierte de ese vino nuevo, de esa unción fresca, de la presencia misma de Dios a través de su Espíritu Santo, nuestra copa está rebosando, es la llenura que nosotros debemos buscar de parte de Dios. Y es lo que tenemos que hacer día a día. Buscar que Dios siempre rebose nuestra copa, que siempre llene nuestros vasos, nuestra vida espiritual sea satisfecha completamente. Entonces, no solamente Dios quiere satisfacer nuestra hambre y nuestra sed de nuestra alma con un gran banquete, con su palabra, con su presencia. También Él quiere que nosotros aceptemos su invitación y pasemos cada día alimentando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser, con su bendita presencia. Entonces, fíjense bien que dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 6, en el versículo número 4 dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, quiero decirle, hermanos, que todos nosotros, todos, no hay excepción, todos caminaremos en algún momento de nuestra vida por el valle de sombra de muerte, ya sea enfrentándonos a nuestra propia muerte o física propiamente,
o a la de alguien que amamos. Pero incluso entonces, aún en esos precisos momentos, hermanos, no debemos temer, porque el Señor está con nosotros, dice el versículo 4. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y esto lo tenemos que tener bien presente en todos los días de nuestras vidas, hermanos. Va a llegar a nosotros una noticia, ¿verdad?, en donde algún ser querido, un ser amado, haya partido con el Señor, o que estemos en el lecho de muerte y simplemente el Señor nos haya llamado porque el plan perfecto de Dios se cumplió en ese momento y nosotros somos llamados a su presencia. No debemos tener temor. La muerte ya fue vencida. Y si Cristo vive, tú y yo viviremos. Entonces, ese es el punto que debemos de considerar. Muchas veces tú y yo hemos leído este pasaje, seguramente a gente que está enferma o que ya está en su lecho de muerte, está en agonía. Y déjenme decirles que es un gran consuelo saber que el Señor está cerca de nosotros en todo momento. Dice el versículo 6, ahora sí, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, de Jehová, moraré por largos días. Amén. Entonces, aquí es, hermanos, donde nosotros podemos darle gracias a Dios por la manera en que nos guía, por la manera en que nos protege, por la manera en que se ha convertido en nuestro anfitrión, por la manera en que Él es nuestro pastor. Podemos darle gracias porque hoy y todos los días de nuestra vida, a partir de hoy, podemos acudir a su presencia, en donde vamos a ser satisfechos de esa hambre y esa sed de justicia, de esa hambre espiritual que tenemos, de esa sed espiritual que tenemos, porque en su presencia y en su amor Dios nos satisface, nos llena, rebosa nuestras copas, y de esa manera nosotros podemos caminar en el día a día. Cuando nuestro espíritu está fortalecido, hermanos, verdaderamente es cuando cualquier circunstancia, por adversa que sea, se hace pequeña, porque cuando tu espíritu está fortalecido, lo primero que ves es el poder de Dios, es la autoridad de Dios, tú ves directamente al Dios que sobrepasa completamente a cualquier problemática que tú puedas tener. Entonces tú ya no ves el problema tan grande como pudiera ser, sino ves verdaderamente al Dios exageradamente grande, al Dios todopoderoso que tienes para resolver ese problema. Y entonces empezamos a caminar diferente, empezamos a vivir diferente. En el capítulo número 4 y 5 de Marcos, del Evangelio según San Marcos, vamos a ver cómo Él es, ¿se acuerdan del dedito? Él es mi pastor, Él es mi Señor, Él es mi autoridad. Entonces vamos a leer ahí en Marcos capítulo 4 del versículo 30, hermanos, lo que Dios dice en su palabra. Y dice la palabra de Dios en Marcos 4:30, dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Recuerden que en este pasaje bíblico de lo que estuvimos leyendo desde el otro día, Marcos nos hace una referencia muy completa de cómo Dios habla a través de parábolas y da enseñanzas muy específicas. Entonces ahorita vamos a ver unas parábolas que el Señor nos tiene, donde nos muestra que Él tiene el señorío de nuestras vidas, y no solamente el señorío de nuestras vidas, sino el señorío de toda su creación. Entonces, retomamos, dice, decía también, y aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Tú y yo ahora hemos venido a ser los discípulos de Jesucristo, y por eso ahora tú y yo podemos tener la comprensión de estas parábolas, porque Él, ¿verdad?, nos declara absolutamente todo, nos explica a través de su Espíritu Santo todas y cada una de las parábolas correctamente. Continuamos en el versículo 35 y dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado.
Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios, hermanos. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, viene y tiene una autoridad sobrenatural, y por eso se convierte en el Señor de nuestras vidas. Yo quisiera preguntarte si alguna vez has estado en una situación en la que de repente tu vida parece haber sido alcanzada por una gran tormenta de proporciones huracanadas. No sé si ustedes sepan que ahorita hay 2 huracanes en curso, uno que está en el Océano Atlántico y está próximo a pegar en las costas de Estados Unidos, y otro que está en el Océano Pacífico, que posiblemente pegue en las islas de Hawái. De repente se hacen ese tipo de tormentas, y en nuestras vidas, hermanos, justamente sucede lo mismo. Hay momentos en los que simplemente todo se hace como un caos, se sale de control la situación, se nos vienen encima problemas, empieza un pequeño problema económico y se nos viene como una luz, como una bola de nieve, y se forma, ¿verdad?, un gran problema, una gran tormenta en nuestras vidas. Por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo con la situación del COVID, gente que hoy pudo haber amanecido a lo mejor solamente con una pequeña alza de temperatura en su cuerpo, y por la noche ya está en la condición crítica de que tiene que ser llevado al hospital, porque se viene de repente una gran tormenta a su vida en el área de salud y todo eso, ¿no?
cada uno de nosotros podemos estar pasando por situaciones muy particulares en nuestra vida. Entonces, quiero comentarles que el mar de Galilea se destacaba por sus tormentas repentinas, así como nos pasa en la vida, así como de repente hoy te amaneces posiblemente con una expectativa, con una idea de que todo va a estar bien, y los azares de la vida, las condiciones propias de la vida, nos llevan a de repente ver que nuestro día se transformó en una gran tormenta. Y justamente en el mar de Galilea así sucede. La gente que navega por ese mar puede salir en la mañana tranquilamente y de repente viene una gran tormenta y se hacen unas olas increíbles. Entonces es como cuando salimos aquí en Toluca, ¿verdad? ¿Cuántas veces te ha tocado pasar por la situación de que sales bien primaveral vestido, ¿verdad? Y ya en la tardecita o al mediodía de repente un aguacerazo y un frío que dices, ching, me hubiera traído aunque sea un suéter o algo, y pasa. Entonces, fíjense bien que los discípulos sabían que unas olas de aquel tamaño podían hacer volcar su barca y acabar con sus vidas. Muchas ocasiones tú y yo hemos pasado por esa situación en donde la condición que estamos pasando nos hace sentir que nuestra vida se puede venir abajo y que podemos hasta dejar de existir en ese momento, ¿verdad? Pero lo que nos enseña la palabra de Dios es que a pesar de las olas, Jesús estaba en una condición de tranquilidad, de paz. Él estaba dormido. Y no porque sea Dios, no tenía por qué no descansar, ¿verdad? Él estaba descansando. Pero Él nos enseña que cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios, una comunión muy cercana, tenemos que comprender que Él cuida y vela hasta de nuestros sueños. En paz me acostaré y así mismo despertaré, dice el Señor, porque tú estás conmigo. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, obviamente, en su perfecta relación con el Padre, dormía plácidamente aún en medio de la circunstancia, de la tempestad que estaba pasando. Porque a veces cuando llegan las tormentas, así como esos hombres que de repente le dicen, hey Señor, despierta, que perecemos, que no te das cuenta, a nosotros parece que Dios no está haciendo nada. Parece que no responde a nuestras oraciones o que ni siquiera está oyéndonos. En tiempos así es cuando Dios pone a prueba nuestra fe. ¿Qué fue lo que sucedió? Simplemente Jesucristo, ¿verdad? Estaba plácidamente dormido, con una fe extrema, con una fe grandísima, sabiendo que Dios cuidaba de su vida, que Dios cuidaba de ese momento para todos los que estaban en la barca. Y es lo que nos quiere enseñar el día de hoy. El gran amor de Dios siempre va a estar en la condición de bajo el cuidado de Él. O sea, Él va a tener cuidado de ti, porque Él es tu pastor. Él es tu pastor, ¿verdad? Entonces, finalmente nuestro Señor Jesucristo calma la tormenta. Se dirige al poder de esa tormenta, ¿verdad? Con palabras que usaríamos con con un animalito que está haciendo feo. Silencio, cálmate. No, ni siquiera le gritó, ni siquiera hizo aspavientos, no hizo ningún ademán ni un artilugio. Simplemente recuerden que la palabra de Dios tiene poder y autoridad para que nada más dijera silencio, cálmate. Esto nos muestra que Él es el Señor de la naturaleza. Él es el Dios por sobre todas las cosas. Para los discípulos en ese momento, este pasaje comienza con miedo y termina con fe. ¿Ah? Empieza con miedo porque de alguna manera cuando nuestro Señor Jesús está durmiendo, empieza la gran tormenta y obviamente ellos tienen temor. Pero termina con fe porque cuando escuchan cómo nuestro Señor Jesucristo les dice silencio, cálmate, y obedece la tormenta, obedecen las condiciones naturales, se sujetan al poder de Dios, en automático ellos ven quién es ese hombre, ¿no? Y empiezan hasta a preguntarse. Déjenme decirles que las crisis que nosotros pasamos en el día a día, en nuestra vida, pues ponen a prueba nuestra fe, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo quiere que aprendamos a conquistar nuestros miedos y que confiemos verdaderamente en Él, incluso durante las tormentas más críticas de nuestra vida. Posteriormente, el pasaje bíblico que leímos nos muestra cómo Jesús es el Señor de los poderes que tratan
de destrozar nuestras vidas, de esos poderes demoníacos. Él es Señor aún por sobre el príncipe de este mundo, por el mismo Satanás y sus demonios. Y de alguna manera, ¿verdad? Cuando estamos leyendo acerca del hombre endemoniado de ese Gadareno, apodado o llamado Legión, ahí en el versículo 9 de Marcos 5, fíjense que él había acabado en una situación infernal. De hecho, se autoinfligía castigo, se hacía daño con las piedras, ¿verdad? Y él había sido encadenado por una sociedad que no comprende las cosas espirituales. Muchas veces, desgraciadamente, nuestra condición física nos lleva a ver nada más lo que podemos visualizar, lo que podemos palpar, lo que podemos ver y sentir en el entorno físico. Pero recuerden que ustedes y yo y todo mundo, crean en Dios, no crean en Dios, acepten a Jesucristo, no acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos todos los seres humanos inmersos en la lucha espiritual, en la guerra espiritual. Y entonces nosotros tenemos que ver que el único que verdaderamente puede ayudarnos en este sentido es Dios, es Jesucristo, porque la fuerza, el poder del enemigo es grande. Dios le confirió un poder, ¿verdad? Sí limitado, solamente por la mano de Dios, pero que para nosotros es un poder muy grande, muy fuerte. Entonces el único que puede salvarnos de esta condición es Dios, es Jesucristo. El hecho de que la sociedad solamente pudiera encadenar a este hombre, ¿verdad? Era la única respuesta que tenía la sociedad. Muchas veces nosotros vemos gente que de alguna o de otra manera está presentando alguna situación que va más allá del entendimiento natural, del entendimiento humano, y lo único que hace la gente es tratar de recluir a esas personas, encerrarlas, disociarlas propiamente de la sociedad, porque no pueden hacer más, la sociedad misma no puede hacer más nada. El poder de los políticos, el poder del Estado, el poder de la policía, a final de cuentas, son limitados. Cuando una persona se expresa de esa manera, cuando el enemigo realmente toma posesión de una persona, ni la misma policía puede generar una situación de control. Y lo que vemos aquí es que nuestro Señor Jesucristo no juzgó ni condenó a aquel hombre, sino que solamente dio una orden con autoridad, demostrando así su señorío y su poder para liberarnos y sanarnos de todo azote del enemigo. Ante esto, obviamente se dan dos diferentes reacciones muy distintas de la gente hacia el señorío de Jesús. No sé si se dan cuenta que dice ahí que tuvieron gran temor, ¿verdad? Cuando la gente no comprende las cosas espirituales, tiene miedo, porque no sabe qué verdaderamente está pasando. Tú y yo, cuando venimos a los pies de Cristo y al conocimiento de la verdad, cuando vemos una expresión demoníaca, cuando vemos una expresión espiritual, ya nosotros tenemos una posición diferente. Empezamos a tomar control porque Dios nos ha delegado el control. Dice que nosotros podemos pisotear al enemigo porque ya ha sido puesto por estrado de nuestros pies. Y por lo tanto nosotros tenemos una reacción diferente. Fíjense, la primera reacción fue una reacción hostil, ¿verdad? De hecho, los intereses comerciales habían sido perjudicados. El hecho de que 2,000 cerdos se fueran al despeñadero, obvio que hubo una reacción por la pérdida económica que pudieron tener esas personas, ¿verdad? Que fueron hostiles y luego le dijeron, ¿sabes qué? Mejor vete de aquí. Y puede resultar bastante incómodo ver que el gran poder de Dios se despliega y se ve la acción de Dios. Pero por otro lado, la segunda reacción que se puede tener y que se debe tener es el interés de ver por qué Dios actúa de esa manera y cómo es que Dios nos liberta. Fíjense que uno de los aspectos fascinantes de esta historia es que, curiosamente, después de que Jesús sanara a ese hombre poseído por el demonio y lo liberara, este hombre le suplicó ir con él. Le dice, Señor, déjame ir contigo. Pero Jesucristo le dice, no, ve a tu casa, regrésate a tu ciudad y platica, da testimonio de qué fue lo que verdaderamente hizo Dios contigo, de cuánta misericordia mostró Dios contigo, porque nadie le había podido ayudar a ese hombre.
Yo honestamente habría pensado que al hombre le hubiera venido bien algo de enseñanza bíblica, ¿no? De que hubiera tenido un devocional por lo menos antes de mandarlo a predicar. Pero nuestro Señor Jesucristo de inmediato agarra y le dice, a ver, ven, y ve y haz evangelización. Cuando tú y yo eh, damos testimonio del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho y ya está haciendo en nuestras vidas, justamente es empezar a evangelizar a la gente, porque empezamos a mostrar no solamente el poderío de Dios, la autoridad de Dios, sino también mostramos el amor de Dios que ha tenido con nosotros. Y la gente empieza a interesarse. Esa es la reacción que nosotros debemos buscar cuando Dios hace algo trascendental en nuestras vidas. Él le dice simplemente ahí en el versículo 19, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión por ti. Y eso es exactamente lo que hizo. Entonces, nosotros tenemos que apoyar a la gente que recién va llegando a la fe, a la palabra de Dios, cuando recién se convierten al Señor. Y, y es bueno que les animemos. Y yo les animo a ustedes que apenas empiezan a caminar en los caminos de Dios. Sabe usted cada quien su posición ahorita delante del Señor. Yo les animo a que hablen públicamente sobre la fe que están desarrollando en Cristo Jesús. De inmediato, luego. ¿Por qué? Porque mucha gente que les conoce de la condición en la que normalmente se venían desempeñando, de cómo era su estilo de vida, de cómo se comportaban, posiblemente cómo hablaban, es la gente que de repente nota el cambio rapidísimo. Y dice, ¿qué te está pasando? ¿O qué te pasó? ¿Por qué ahora no te comportas de esta manera? ¿Por qué ahora no mientes? ¿Por qué ahora no dices groserías? ¿Por qué ahora no quieres hacer esto que antes para ti era como que, wow, ¿no? Lo fundamental. Y empieza uno a decir, ¿por qué? Porque ahora Dios me está enseñando a caminar de una manera diferente. Dios me está llevando a tener un estilo de vida diferente en donde estoy haciendo las cosas correctamente. Entonces, fíjense bien que posteriormente vamos a leer que la siguiente vez que nuestro Señor Jesucristo visita Decápolis, del prefijo deca, que quiere decir 10, y el sufijo polis, que quiere decir ciudades. Imagínense que este hombre, esta persona que había sido endemoniada por mucho tiempo, cuando Dios le dice que vaya a su casa y platique, solamente fue a evangelizar aproximadamente a 4,000 personas que le escucharon dentro de esas 10 ciudades o hasta más. ¿Verdad? Se hace un número de referencia nada más. Pero cuando Jesús regresa allí, muchísima gente viene a escucharle. Y esto es evidente de que el testimonio de ese hombre tuvo un gran impacto en la vida de mucha gente. Entonces puede que esta sea la razón por la que Marcos sitúa la historia de este hombre justo después de la parábola del grano de la mostaza. Si nos damos cuenta, la secuencia dice que si nuestra fe fuera como el grano del tamaño del grano de la mostaza, y después viene la historia de la condición del hombre que había sido endemoniado. Entonces, quiero decirles que puede que el endemoniado sintiera que tenía muy poco que ofrecer, posiblemente como tú y yo cuando recién llegamos a los pies de Cristo. Podemos decir, es que yo qué les puedo decir, qué les puedo enseñar si yo apenas empiezo siquiera a medio escuchar la palabra de Dios. Pero su vida simplemente tuvo una repercusión enorme, porque cuando el Señor Jesucristo viene a tu vida, viene a tu condición, tu vida se transforma de una manera increíble. Jesús dice que Dios puede hacer muchísimo con una semilla exageradamente pequeña como la de la mostaza, y que una vez que se siembra, crece. Entonces, la cuestión no es cuánto tengas que decir o cuánto tengas que dar, sino la cuestión es qué es lo que haces con lo que tienes. No importa la cantidad. Recordemos que para Dios vale más la calidad, lo que verdaderamente haces con lo que tienes. Una semilla de mostaza necesita ser plantada inmediatamente, o de lo contrario se pierde. Es tan pequeña que si no la plantas de inmediato, si no la siembras rápidamente, seguro es que en la misma bolsa se te pierde. Entonces, es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Si se planta esa semilla, hermanos, el crecimiento es tan fuerte que puede verdaderamente generar algo grandísimo.
Y la lección es simple. Debemos aprender a usar lo que Dios nos está dando de inmediato, en el momento, porque de lo contrario se va a perder. Usa lo que tienes y Dios lo multiplicará una y otra vez. Démosle gracias a Dios porque Él es el Señor de todas las cosas. Él es el Señor de las tormentas, Él es el Señor aún de los demonios, Él es el Señor de nuestras vidas, Él es el Señor de nuestras circunstancias. Y podemos darle gracias porque ahora tú y yo podemos confiar en Él en los momentos de crisis donde nada tenemos que temer. El Señor es mi pastor, nada nos faltará. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios a través de una alabanza, entendiendo que Dios nos ama y sabemos que Él nos ama, porque nos lo está mostrando. Levantemos nuestra voz, hermanos, en esta alabanza, háganlo como una oración, declaren la verdad de Dios y que la gloria de Dios se manifieste en este momento. Que sea el Espíritu Santo el que ministre su vida en este momento. Que sea Dios el que hable en este momento a su vida a través de esta alabanza. Y que se quede bien claro que usted es amado de Dios. Desde el principio, cuando te necesité,